Bienvenidos y bienvenidas a través de los distintos medios a quienes nos están acompañando en esta oportunidad. Traemos ahora la quinta mesa temática sobre acción colectiva y movimientos sociales, y para ello tenemos el agrado de contar con la participación del taller de Ciencia Política con más historia de nuestra facultad. Estamos hablando pues de gobernabilidad y democracia, el taller que está enfocado en el estudio de políticas públicas, instituciones comparadas y conflictos y movimientos sociales. Tenemos la participación en esta oportunidad de María Teresa Alexandra y Augusto Balbi. También nos van a acompañar en esta oportunidad Aldo Guamán Arias, que es un politólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en conflictividad electoral. Y por último también tenemos a Andy Philip Ceballos, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid y especialista también en estos temas. No olvidemos, por favor, que tenemos una mesa más todavía para presentar el día de hoy sobre teoría política, así que los esperamos y por favor no se vayan. Muchas gracias. Le doy pase a Alexandra. María Teresa. Sí, gracias, Silvia. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí se ve. Ok. Bueno, buenas noches con todos y todas. Soy María Teresa Palacios, actual coordinadora general de Gobernabilidad y Democracia. En primer lugar, quisiera felicitar al Centro Federado por la organización de este evento, ya que puede servir como una plataforma y carta de presentación para todos los talleres de ciencia política, ¿no? Y antes de comenzar, desearía presentar un video para que se conozca un poco a grandes rasgos a Heide. ¿Se ve el video, por favor? ¿Me podrían decir? Sí. Gracias. Gobernabilidad y Democracia es un grupo de estudios conformado por estudiantes de pregrado y egresados de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde hace 7 años tenemos el objetivo de crear un espacio de aprendizaje, diálogo e investigación en diferentes ramas de la ciencia política, tales como instituciones políticas comparadas, políticas públicas y desarrollo, y movimientos y conflictos sociales. Varios de nuestros miembros han presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y hoy participan de un intercambio estudiantil en universidades extranjeras, en países como Brasil, Colombia y España. Anímate y sé parte de esta familia. Te esperamos. Bueno, como se puede observar un poco en el video, un poco para hablarles quiénes somos, básicamente. Gobernabilidad y Democracia, como se mencionó en el video, bueno, empezó como un pequeño grupo de estudios conformado por estudiantes de la carrera en el año 2012, ¿no? Principalmente porque en ese entonces las clases no se impartían en la escuela, no eran los más óptimos. Asimismo, porque es por ello que se tocaban todo tipo de temas. Sin embargo, la realidad de la escuela fue cambiando y con esta también nosotros, ¿no? Es por esto que nuestro principal objetivo cambió de ser un espacio que sirva de complemento para las clases a ser un espacio que pueda brindar herramientas que me podrían ayudar en alguna futura investigación, ¿no? Espacios de trabajo o simplemente un lugar donde puedes encontrar amigos. Si bien GID tiene 3 líneas, de investigación, el día de hoy hemos sido invitados para la línea de conflictos y movimientos sociales, línea en la cual hemos venido trabajando desde el año pasado con eventos y seminarios. El año pasado realizamos
El año pasado realizamos un seminario denominado Desigualdades sociales y retos persistentes, el cual tenía como objetivo abordar problemas sociales en contextos en los que existe una desigualdad persistente no problematizada o no percibida por la sociedad, ¿no? Y en muchos casos, en muchos casos por el Estado. Las mesas temáticas fueron sobre temas como la implementación de las políticas interculturales en educación básica urbana, la relación del sistema de transporte público y la desigualdad y diferentes problemas que se dan en torno a los conflictos sociales. Por otro lado, este año se realizó el curso de verano denominado Movimientos Sociales y Conflictos en Latinoamérica, en la cual nos acompañó Aldo Guamán como uno de nuestros primeros ponentes, muy agradecida por eso, el curso tenía por objetivo brindar nociones básicas conceptuales sobre los movimientos sociales que permitan además que puedan brindar herramientas para comprender, que tenía por objetivo brindar nociones básicas conceptuales sobre los movimientos sociales, ¿no? Que permitan además de brindar herramientas para comprender estos procesos sociales. También generar capacidades para aplicarlas al análisis de casos de actualidad, como lo sucedido en Chile, Bolivia y Ecuador. Hace poco también realizamos una edición de Desafíos Post-COVID-19, el cual abrió el taller sobre los conflictos y procesos sociales, ¿no? En este se conversó sobre las nuevas dinámicas y cambios en las manifestaciones en este nuevo contexto de la pandemia, ya sea tuitazos, diferentes dinámicas y manifestaciones que se han ido adaptando a la nueva realidad, ¿no? También hemos realizado, de parte de nuestra coordinación y de nuestra junta directiva, hemos realizado publicaciones didácticas como Datos GID, en el cual informamos un poco cosas conceptuales y de diferencias de conceptos entre acción colectiva, movimientos sociales o conflictos sociales. En conclusión, bueno, estar en un espacio como GID me ayudó a expandir un poco mi visión sobre la línea de investigación de mi interés, la cual es conflictos sociales. También me ayudó a comprender cuestiones básicas al respecto, pero sobre todo me ayudó a desarrollar habilidades blandas y trabajo en equipo, ¿no? Cualidades que son de mucha utilidad ahora que me encuentro realizando mis prácticas preprofesionales en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, somos uno de los pocos talleres en la que contamos con una red de egresados, ¿no? Y en relación a esto, los dejo con Augusto Balbi, uno de los miembros fundadores de GID y quien se ha desempeñado en esta línea en el ámbito laboral. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a María Teresa. Ha presentado el grupo realmente bastante concisa y precisa. A felicitar al Centro Federado por esta iniciativa que hace mucho tiempo no se tenía, o al menos no la había yo podido observar, y efectivamente yo vengo elaborando ya cerca de 5 años en lo que es conflictos en espacios microlocales, básicamente, en lo que es el rubro de las telecomunicaciones. ¿Qué aportar desde la experiencia que he podido tener? Bueno, básicamente el tema de los conflictos sociales, de alguna otra manera, ha sido siempre capitalizado por profesionales de la carrera de sociología y antropología. Son los que de alguna otra manera siempre han capitalizado y copado más las plazas laborales que se han podido generar en el tema de conflictos sociales, ¿no? En los últimos años considero que ha habido ya un crecimiento propio de la carrera. Cuando yo salí de la escuela, o cuando estaba en los últimos años en la escuela, tú mencionabas que eras estudiante de ciencia política,
o que habías terminado la carrera de ciencia política y la mayoría de las preguntas era ¿qué significa eso? ¿Qué cosa es eso? ¿No? ¿O qué cosa vas a hacer? O te decían, abogado, ¿no? Hoy por hoy, ciertamente, eso ha cambiado bastante. Ha habido un espacio importante que se ha ido ganando justamente por iniciativas como Gobernabilidad y Democracia, que entiendo que ya no es el único taller. En aquellos tiempos cuando nosotros fundamos el taller, como lo mencionaba María Teresa y como lo mencionaron en la presentación, fuimos efectivamente uno de los primeros grupos de estudio, digamos, que logró continuidad. Habían sí existido atisbos de generar grupos de investigación en ciencia política, pero que no habían logrado una continuidad ni un ejercicio constante, ¿no? Entonces, digamos, el empuje de aquellos que conformamos inicialmente GID y teniendo una visión a futuro, ¿no? No pensando que era algo que finalmente iba a quedar para nosotros o que íbamos a disfrutar nosotros, sino que era una proyección, logró, creo, hoy el aporte que le ha generado GID. Y bueno, y una serie de cambios también que han habido en la escuela, ¿no? Desde mi experiencia en lo que es conflictos sociales, ha costado un poco ganarse un espacio como politólogo trabajando en conflictos sociales. La visión ciertamente de los politólogos es un poco distinta y va más enfocada a la gestión propia de los conflictos sociales más que a algún enfoque de resolución como se ha hecho desde la antropología y la sociología. En el espacio en el que yo he elaborado se generó un programa que lo que buscaba era básicamente crear una especie de sistema de intervención temprana que lo que logre es justamente evitar, ¿no? De alguna otra manera, evitar que los conflictos latentes que siempre se tenían escalen, ¿no? Desde mi experiencia siempre hemos trabajado con que toda situación todo caso que generaba en la empresa en la que yo estaba, tenía un nivel de riesgo, tenía una potencialidad de convertirse en un conflicto activo. Todos para nosotros eran conflictos latentes y creo que esa es un poco la visión que desde la ciencia política podemos insertarle a los conflictos sociales, ¿no? La contraposición de ideas, de puntos de vista. Somos una sociedad, o una de las características de la sociedad es el pluralismo, entonces partiendo desde allí, toda situación se potencia en un conflicto y desde ahí empezar a entender lo que es la gestión de los conflictos sociales. Ha sido una experiencia que yo he tenido en este rubro bastante enriquecedora, no solamente por lo aprendido durante los años de trabajo, sino porque me ha permitido también toparme con muchas realidades que los politólogos estudiamos e imaginamos, pero que no es hasta que estamos como se dice, en la cancha, que finalmente nos topamos con esta realidad a todo nivel, ¿no? Desde el tema de las desigualdades que son tan marcadas en nuestro país, la concepción y la cultura política que tiene el peruano. Hace algún tiempo revisaba algunas estadísticas y había un fuerte índice de deserción con respecto a la política, ¿no? Una afección a la política, a la gente no le gustaba la política. Y hace poco he visto que el Instituto de Estudios Peruanos ha lanzado una encuesta también donde supuestamente 6 de cada 10 peruanos se interesa en la política. Ambos datos creo yo que son relativos, pero lo que sí me logré yo topar con respecto a la cultura del ciudadano, digamos, común, del ciudadano de a pie, es sí un gran sentido de participación. El ciudadano, el vecino, los vecinos de los diferentes barrios de Lima se organiza y participa con su comunidad, ¿no? Y eso es muy activo, ¿no?
Y eso es algo con lo que siempre nosotros, donde yo he elaborado, hemos ido aprendiendo a entender esto finalmente como una variable también que se tiene que, obviamente, tomar en cuenta al momento de hacer gestión en conflictos sociales, ¿no? Entonces, es una línea bastante interesante, bastante dinámica, los procesos son muy dinámicos, ¿no? Al menos en el rubro que yo estoy, que es el rubro de las telecomunicaciones, es un rubro muy dinámico, y bastante interesante para trabajar, ¿no? Absorbente también porque no hay un horario, ¿no? Y trabajas básicamente mucho en el ritmo y en las horas del que dispone normalmente la gente, ¿no? Pero es un rubro interesante. Como digo yo, una de las grandes cosas que yo rescato es todo lo que he podido palpar de la realidad de este país, no desde un libro, no desde por ahí alguna encuesta o algo, sino de la vida diaria, ¿no? De mi cotidianidad, de conversar, de pisar zonas que realmente no están muy lejos de Lima, pero sí están bastante olvidadas, ¿no? Entender un poco más el comportamiento político, la cultura política del ciudadano a pie, y que algunas encuestas o algunos sondeos de percepción no reflejan con la total realidad. Desde mi experiencia, desde lo que me ha tocado elaborar, es lo que yo podría comentar un poco. Dentro de GID se ha obviamente intentado generar espacios que ayuden a los miembros a reflexionar sobre esto, ¿no? Articulando con otros egresados que también trabajamos en el rubro, que también trabajamos en la línea, ¿no? Es una línea bastante diversa, desde la conflictividad electoral, por ahí que alguien es especialista en eso en esta mesa, hasta el tema del currículo nacional, de la SUNEDU, con respecto a las universidades, en fin, o sea, hay una diversidad. Pienso también, entender que los conflictos sociales no se deben entender solamente como el enfrentamiento entre no sé, una comunidad y una minera, o un grupo de ciudadanos y una empresa, sino que hay una diversidad enorme con respecto al tema de los conflictos sociales para trabajar, para lograr y para insertarse, y creo que la visión del politólogo es importante, ¿no? Es importante para justamente orientar algo que antes que se me vaya, el tema de la comunicación política. Cómo comunicas, cómo articulas un discurso es vital en estos casos, ¿no? Y creo que la visión del politólogo en ese aspecto es sumamente importante. Creo que le añade una arista, algo que se cree ya bastante estudiado, pero creo que no es así. Creo que desde la visión de la politología podemos aportar mucho más y ayudar mucho más a entender la dinámica de los conflictos, a entender la dinámica básicamente de la organización de los ciudadanos, de las comunidades, en fin, lo que fuere, porque finalmente son dinámicas en las que hay una dinámica también interna de correlación de poder. Desde donde me ha tocado a mí laborar, me he encontrado con escenarios muy favorables para el diálogo y para la generación de consensos y acuerdos, porque había una dinámica interna y una correlación de poder, digamos, favorable para determinado dirigente o para determinado vocero o lo que fuere, y el que no la haya también ha mermado el diálogo y también ha mermado la capacidad para generar un acuerdo y un consenso. Entonces creo que eso es algo que desde la ciencia política podríamos también, como nueva arista, empezar a estudiar o a tomar en cuenta. Desde mi experiencia, eso es lo que he podido desarrollar un poco. Como ustedes entenderán, 20 minutos es bastante escaso para hablar por eso, porque se puede hablar horas, pero de manera muy concreta, muy, muy sencilla, eso es lo que yo podría
agregar y invitar a todos a que las puertas del grupo de Gobernabilidad y Democracia están abiertas. Es un espacio que se generó, como ya lo ha dicho María Teresa, en un contexto determinado ante las carencias, ¿no? Carencias que hoy entiendo por la dinámica de la escuela han mejorado, digamos, algunas ya han dejado de existir y otras se han agudizado. Entonces, es un espacio para el debate, para la reflexión y para generar nuevas oportunidades para todos y para todas. Eso es lo que yo podría mencionar. muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias María Teresa, muchísimas gracias a los dos y estamos muy felices de poder compartir con todos acerca del taller, que es muy importante para ciencia política. Y ahora vamos a darle el paso a Aldo Huamán Arias. Aldo. Buenas noches. Sí, puedo empezar, ¿no? Sí, ya puedes empezar. Bueno, en primer lugar agradecer a Gobernabilidad y Democracia, al Centro Federado de la Escuela de Ciencia Política y a la Escuela, ¿no?, de la Universidad de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta cordial invitación. Saludar este tipo de iniciativas en el cual pues los profesionales que estamos en el campo, en algún determinado campo, podemos de alguna forma compartir con los estudiantes y las nuevas generaciones algunas experiencias o algunas pautas con respecto a una determinada especialidad, ¿no? En ese sentido, yo les voy a compartir mi experiencia, ¿no?, la experiencia que he tenido en este ámbito, ¿no?, de la prevención, la gestión de conflictos, y también tener en cuenta, que ustedes tengan en cuenta algunas pautas, algunos aspectos importantes que no siempre nos lo dicen, o de repente en aula es un poco complicado compartir ese tipo de información, ¿no? Entonces, ¿qué mejor momento para poder intercambiar ideas con respecto a esta temática, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación. Voy a ayudarme a esta presentación muy corta. Sí la pueden ver, ¿cierto? Sí se ve Aldo. Perfecto, gracias. Con otra ciencia política, ¿no? Acción colectiva y conflictos sociales. Bueno, para empezar, ¿en qué consiste una línea de especialización? Bueno, una línea de especialización en cualquier carrera, ¿no?, en cualquier disciplina, consiste en que desarrollemos un expertise determinado, ¿no?, para solucionar un problema, ¿no? En este caso, la línea de especialización de acción colectiva y movimientos sociales, ligada, ¿no?, relacionada al tema de la prevención, gestión de conflictos sociales, como especialidad, tiene algunos ingredientes, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de un vocabulario común, ¿no? Podríamos hablar también de problemáticas, problemas o fenómenos sociales comunes, ¿no?, en los cuales los politólogos y las politólogas intervenimos, participamos y aportamos también desde diferentes perspectivas, ¿no? En ese sentido, entonces, eso vendría a ser la línea de especialización. Ahora, la otra pregunta es, ¿deberían existir especialidades en ciencia política? Bueno, creo que ahí la respuesta cae de madura. ¿Por qué? Porque, claro, en cualquier disciplina siempre es importante desarrollar una expertise, una especialidad determinada, ¿no? Ahora, también es cierto de que, ya acá yo les quiero hablar con mucha franqueza, y me pongo, ¿no?, en su rol, en su papel de estudiantes, que, claro, al principio en realidad, pues, muchos escogemos esta carrera de ciencia política, pero a ciencia cierta, y yo recuerdo cuando era estudiante, no sabemos nítidamente, exactamente, de acá, digamos, a 5 años, cuando termine la carrera, en qué me voy a desempeñar o exactamente qué voy a hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta mesa, yo creo, lo que yo les quiero compartir, ¿no? Yo les quiero compartir
un poco algunos elementos importantes a tener en cuenta para desarrollar esta especialidad, y después les quiero contar, digamos, cuál ha sido mi día a día o qué podría hacer yo en mi día a día como un politólogo que se especializa en este ámbito, ¿no? Entonces, ya hemos respondido a esta pregunta, que sí deberían existir especialidades en ciencia política, porque es como, pongámonos en paralelo, es como la medicina, ¿no? Hay médicos generales, pero hay psiquiatras, hay neurólogos. Yo siempre hago esa analogía, ¿no? Igual los politólogos, ¿no? Entonces, el camino entonces va por ahí, ¿no? Ahora, ustedes también, es importante responder esta pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes de la especialidad y por qué saberlo? En primer lugar, ¿por qué saberlo? Porque los conflictos son intrínsecos a la democracia. La acción colectiva, los movimientos sociales, son fenómenos que están estrechamente ligados con la democracia, ¿no? Los sistemas democráticos suponen un conjunto, un sistema político en el cual es posible, hay una oportunidad para expresar de alguna forma oposición, antagonismo, diferencias, ¿no? Entonces, los conflictos, lejos de alguna visión peyorativa o negativa, ¿no? Son en realidad pues un elemento constante, permanente y frecuente de la dinámica política y social de los sistemas democráticos. Y entonces, pero ¿por qué saber los antecedentes de esta especialidad? Porque, bueno, ustedes saben que ha habido, actualmente la ciencia política está, digamos, tiene un rol importante, ¿no? En el esquema de las disciplinas de las ciencias sociales, tiene un protagonismo que ha ido en crecimiento en comparación con décadas pasadas. Entonces, es importante saberlo, ¿por qué? Porque de alguna forma nuestro perfil va a competir desde un punto de vista, o se puede complementar desde otro punto de vista con otro tipo de profesionales que ya han estado, digamos, abordando la conflictividad social, la acción colectiva de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, los antecedentes, ¿quiénes han sido nuestros primos hermanos, digamos, especialistas en esta materia? Bueno, han sido, justo el colega Augusto lo señalaba, ¿no? Hay puntos de vista desde la antropología, desde la sociología política, ¿no? Entonces, de alguna forma, el especialista, cuando nosotros nos abocamos en esta especialidad, ¿no? Bebemos también de esa misma agua, ¿no? Digamos, de los enfoques de la sociología política, la antropología política, ¿no? Entonces es importante también ver qué están haciendo y cómo se ha venido desempeñando la labor de nuestros colegas, ¿no? Que han estado antes que nosotros. Ahora es importante saber cómo saber que me identifico por una determinada especialidad. Claro, yo les comentaba hace unos momentos que cuando yo empezaba la carrera, pues, en primer año, segundo año, difícilmente, pues, yo decía que iba a terminar, digamos, la carrera y me iba a especializar en temas de conflictos sociales, acción colectiva, etcétera, ¿no? Lo que se conoce como conflictólogo, entre comillas, ¿no? En el argot popular, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero lo que yo ahí podría considerar es para ustedes que sepan cómo identificarse, bueno, es que en realidad les tiene que, claro, tiene que haber algo, algo que mueva esa pasión, ¿no? Esa pasión por lo que ustedes estén, de repente, en este caso, ¿no? Más interesados en reconocer, digamos, un conflicto social que, por ejemplo, de repente, ¿no? Para ponerlo en otra arena, ¿no? El tema electoral, ¿no? Sin que eso signifique, ojo, una camisa de fuerza, después lo voy a detallar, ¿no? O de repente en administración pública o temas un poco más, ustedes se enfocan en conflictos sociales, pero de repente otros colegas se van a enfocar en comunicación política, ¿no? En políticas públicas, etc. Ahora, no significa que haya una cortina o un muro que separe, ya, esto es así, los conflictos son así, no tienen nada que ver con temas electorales, no tienen nada que ver con temas de otras especialidades de comunicación política, porque en la práctica sí tienen que ver, ¿no? Entonces, si bien nosotros elegimos de alguna forma determinada especialidad, en el camino nos damos cuenta que necesitamos también otras habilidades, otros conocimientos, de repente, claro, en una menor proporción,
pero no significa cerrarle la puerta, ¿no? A otros conceptos, otros enfoques, ¿no? Otras miradas. Y después lo voy a desarrollar un poquito con mayor detalle, ¿no? Bueno, en este caso, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en tercer año, creo, aproximadamente de la carrera, bueno, ahí comencé a presenciar un aumento inusitado. Pues estamos hablando de los años 2008, 2009, ¿no? Acuérdense del Baguazo, ¿no? Que fue un punto que marcó un antes y un después en la gestión reciente de los conflictos socioambientales. Entonces, me comencé a interesar por ese tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, llevé un curso en ese momento, uno de los pocos cursos que se abrieron en ese momento. Y ahí, digamos, empecé, digamos que a mitad de carrera, ¿no? Empecé a irme por este camino en el que, bueno, sigo en la actualidad. Pero un poco va por ahí, ¿no? Identificarse, o sea, algo te tiene que despertar ese interés y de pronto vas profundizando. Y bueno, ustedes tienen la facilidad actualmente de que grupos como Gobernabilidad y Democracia tienen entre sus líneas de trabajo ese tipo de especialidad. Entonces, es un valor agregado, ¿no? Imagínense, cuando yo estaba en la universidad, hace aproximadamente 10 años, ¿no? Como ustedes, no habían a veces esos espacios o eran insuficientes, entre otras diferencias, ¿no? Contextuales con respecto a la actualidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y bueno, como para ordenar un poco las ideas, yo podría señalar algunos componentes, ¿no? Tanto teóricos como metodológicos como aplicados, que los politólogos y las politólogas que desean especializarse en este ámbito, es importante que manejen y tengan en cuenta, ¿no? Es un poco el camino que yo en algún momento seguí también, ¿no? Y que lo he podido de alguna forma reflejar en este gráfico, ¿no? En primer lugar, el componente teórico, ¿no? Yo creo que es un punto bueno para empezar, ¿no? Cualquier especialidad siempre va, y lo decía al principio, ¿no? Maneja siempre un vocabulario, una jerga, un vocabulario especializado, etcétera, ¿no? En este caso, la conflictividad y los temas de acción colectiva y movimientos sociales no son la excepción, y hay una serie de conceptos más teóricos, de repente nos estamos yendo al lado más abstracto, pero es importante que podamos conocerlo, ¿no? Porque eso va a delimitar nuestro ámbito de acción, ¿no? Y también, digamos, las problemáticas o los fenómenos que a nosotros nos van a interesar. En este caso, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Conocer el componente teórico ampliamente, profundamente, estudiarlo concienzudamente. Yo pienso que la época de la universidad es una etapa clave, estratégica, es una oportunidad para que ustedes puedan nutrirse de este marco teórico que a la fecha, pues, el año 2020 está muy desarrollado. Han habido avances, pues, importantes, y han habido aportes, no solo de la ciencia política, sino, como yo les comentaba, aportes anteriores de otras disciplinas. Entonces, es importante que ustedes conozcan ese marco teórico, ¿no? Ese marco conceptual. Y como lo decía en un espacio en el cual participé también este año con ustedes, estudiantes, yo les comentaba que, por ejemplo, un buen punto de partida es el marco teórico ofrecido por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ahí María Teresa no me dejará mentir, y la Defensoría del Pueblo es la institución que más experiencia tiene en temas de monitoreo, pero también en temas de investigación, ¿no? De conflictos sociales desde el Estado. Recuerden que desde el año 2004 la Defensoría del Pueblo cumple este rol a través de la adjuntía, ¿no? Y bueno, podrían empezar ustedes por revisar el reporte y ver cómo clasifica la Defensoría un conflicto, las tipologías, las causas, etcétera, ¿no? Y también ver casos, ¿no? Ese es por el lado teórico, ¿no? Pero por el lado metodológico, vamos viendo el reloj, el tiempo es corto, y por el lado metodológico, claro, ahí ya va que ustedes desarrollen temas, por ejemplo, de qué metodología voy a usar para acercarme a este fenómeno que son los conflictos sociales, ¿no?
Ahora, no, como ustedes saben, hay bastantes, ¿no? Pero van a ser útiles sobre todo, pues, por ejemplo, ¿no? Los estudios de caso, ¿no? Y de eso, desde el lado cualitativo, los estudios de caso, ¿no? Y desde el lado cuantitativo, bueno, los métodos estadísticos, ¿no? Eso yo pienso que es un buen valor agregado, ¿no? Claro, de repente, por ejemplo, tradicionalmente la antropología política estudia los fenómenos desde el estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Y también la sociología política. En cambio, la ciencia política ya últimamente se ha ido por un lado más cuantitativo, lo cual no está mal, sino que complementa las visiones un poco más clásicas de otras disciplinas. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien complementarlo, tener de repente, yo no digo que elijan determinado método, ¿no? Sino que vean qué método, elijan ese determinado método después de ver las bondades, ¿no? Digamos, que tiene la aplicación de ese método con su objeto de estudio, ¿no? En este caso con la conflictividad, algún caso de conflictividad social. Y luego viene el lado más complicado, ¿no? Que es toda esa teoría y toda esa metodología, aplicarla, ¿no? Aplicarla en, digamos, cómo aplicarla, ¿no? Entonces vamos a hablar, rápidamente yo les he hablado del componente teórico, ¿no? Por dónde puede empezar, les comentaba este reporte de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o también las revistas Willagniki, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que también tiene información interesante, actualizada, sobre conflictividad social. ¿Y qué debo conocer? Bueno, ya les comentaba un poco de este marco teórico existente, ¿no? El componente metodológico. ¿Qué metodología se va a aplicar? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, buen punto de partida es que si quieren especializarse en este ámbito, qué mejor oportunidad que su tesis, ¿no? Su tesis de pregrado. Es una buena oportunidad para que ustedes, en primer lugar, desarrollen, porque sí o sí van a tener que hacer su tesis, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad desarrollar marco teórico, ¿no? Y empezar, digamos, a también ensayar metodologías, ¿no? Y qué mejor carta de presentación también que su tesis esperado sea, pues, en un tema de conflictos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, y en este caso, que también hice estudios de campo y todo ello, aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo de estas metodologías. Y bueno, la hice sobre un conflicto por recursos hídricos, pero claro, en realidad pues es una labor, sí es una labor ardua, ¿no? Pero gratificante y sobre todo que ustedes van a, digamos, obtener al final un gran aprendizaje, pues, ¿no? Entonces, ese es un buen comienzo, ¿no? Ese sería, yo les podría decir, ¿no? Que ese podría ser un buen comienzo, ¿no? Ahora, componente aplicado en el sector público y privado. ¿Hacia dónde apunto? ¿No? Esto es importante porque ya un poco va a delimitar cómo voy a aplicar todo eso que he aprendido en la universidad, que he aprendido en los grupos de estudio o en cursos extracurriculares, pero cómo lo voy a aplicar, ¿no? En primer lugar, claro, habría que saber hacia dónde apunto, ¿no? De repente ustedes pueden optar por dedicarse a un ámbito académico, ¿no? Que es válido, o también pueden dedicarse a un ámbito de repente más de la gestión pública, que también es válido. Pero el tema de conflictos sociales ha habido desarrollo en ambos, digamos, grandes sectores, ¿no? Claro, hay un sector público que hace tanto gestión pública como investigación, como el caso de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Ya hay sector privado como ONGs, think tanks, ¿no? Que de repente, claro, ellos no van a hacer gestión pública, pero están orientados, hay espacios para investigación, espacios para aplicar también, bueno, proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, eso, delimitar claramente hacia dónde apunto, ¿no? Y en función a eso, vamos a poder, de alguna forma, tener en claro algunas competencias que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, para ir hablando de las oportunidades laborales, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, la buena noticia es que a diferencia de años anteriores, el politólogo, lo que yo he podido ver, ¿no? Lo que yo he podido percibir, es que se ha posicionado como un profesional atractivo, ¿no? Como un profesional atractivo, claro, de repente más por la naturaleza de su
de que está siempre un poco más relacionado a la cosa pública, al sector público, de repente en menor proporción al sector privado, pero también, ¿no? O sea, ha habido posicionamiento en el sector privado. Entonces, una competencia a desarrollar, ¿no? Importante, yo creo que es conocer el Estado, ¿no? Conocer el Estado porque, ¿por qué? Porque los conflictos sociales tienen que ver, la acción colectiva, los movimientos sociales tienen que ver con la cosa pública, ¿no? Tienen que ver con algo que está, pues, sometido a cuestionamiento de una manera colectiva, pero ese algo siempre va a meritar la intervención del Estado. Entonces, en algún grado ustedes tienen que conocer cómo funciona el Estado. Es más, si están en el sector público, eso es ya, digamos, ya es algo un poco más obvio, pero en el sector privado también, ¿no? Porque en el sector privado, si yo estoy relacionado a temas, por ejemplo, ¿no? De relacionamiento comunitario, voy a tener también que saber cómo funciona el Estado y qué mecanismos existen, por ejemplo, y cuál es el marco normativo de repente, de pronto, para que se dé ese relacionamiento comunitario desde la empresa en la que estoy trabajando, por ejemplo, y hasta qué alcances, etcétera. Entonces, esa es una competencia importante, ¿no? El tema de conocimiento de cómo funciona el Estado, ¿no? Después también otro tema importante es desarrollar habilidades blandas y capacidades de relacionamiento, porque ustedes cuando están, digamos, eligen esta especialidad, van a relacionarse con diferentes actores, ¿no? A diferentes niveles. Yo, por ejemplo, en anteriores trabajos, me he relacionado, por ejemplo, con alcaldes, con dirigentes, con líderes comunales, ¿no? Con un sinnúmero de actores, ¿no? Porque ustedes saben que son actores justamente que participan en la política, en la política local sobre todo, ¿no? Entonces es importante que se puedan perfeccionar esas habilidades de relacionamiento. Y en este caso estamos hablando de relaciones blandas, de habilidades blandas, ¿no? Entonces eso es importante, esa es una habilidad blanda importante. Otras que les podría señalar y que he tomado nota para poder compartirles, es, bueno, alta capacidad de análisis, ¿no? Tanto cualitativo como cuantitativo, ¿no? Siempre en el día a día nos van a pedir un informe de análisis político, análisis social, ¿no? Pero el análisis político y social no es brujería, ¿no? No es el horóscopo, ¿no? Sino, no contrato un politólogo, sino llamo a Yossi Descanseco o algún tipo de astrólogo, ¿no? No, el análisis político siempre está pues relacionado a datos, ¿no? A hechos concretos, ¿no? Entonces, el análisis político del politólogo, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Un punto a favor, que siempre habla con datos, habla con, digamos, evidencia empírica. Y la evidencia empírica se va a encontrar, bueno, se va a encontrar también, tampoco no se va a encontrar en mi escritorio, ¿no? Se va a encontrar también en el campo. Y eso es algo importante también que no le he mencionado, ¿no? El politólogo que elige especializarse en temas de conflictividad social y acción colectiva va a tener que buscar justamente esa evidencia, va a tener que acercarse, ¿no? A ese fenómeno sociales, a ese fenómeno social específico determinado, no en el escritorio, ¿no? Sino en el campo, ¿no? Es importante que conozcamos, porque ahí se toman las decisiones, ¿no? En lo local, ¿no? En lo regional, en lo provincial, ahí está la política, ahí se toman las decisiones. Entonces, es importante también que ustedes de alguna forma se involucren en ese tipo de dinámicas, ¿no? Porque el politólogo que elige esta especialidad de alguna forma va a intervenir en cómo el poder político se va de alguna forma a administrar, ¿no? Porque recordemos que en todo conflicto hay un recurso escaso, ¿no? En los conflictos hídricos el agua es un recurso escaso. En los conflictos socioambientales el territorio es un conflicto escaso. Pero en los conflictos en general, ¿no? Que digamos los politólogos nos acercamos con bastante regularidad, el poder va a ser un recurso escaso, ¿no? Entonces ustedes tienen que plantear soluciones en cómo aportar, ¿no? En cómo aportar para que ese poder de alguna forma se pueda distribuir tal vez, ¿no?
sin menor impacto a derechos fundamentales, ¿no? Con menos costos. Entonces, esa es la labor del politólogo, ¿no? Ese es su aporte, ¿no? Cuando ustedes los contraten, por ejemplo, de repente, ¿no? Para hacer gestión pública, ¿no? Porque, como les comentaba, el politólogo que tiene que ver con temas de conflictos sociales tiene que ver con hacer gestión pública. Y hacer gestión pública es plantear políticas públicas para solucionar un problema público, ¿no? Entonces, cuando ustedes los contraten, básicamente ustedes lo que tienen que hacer, para lo que los están llamando, ¿no? Es para que el Estado con su aporte funcione mejor, ¿no? Y digamos ese impacto nocivo que tendría el conflicto de alguna forma se minimice, ¿no? Entonces, esa es la labor, ¿no? Que digamos en el día a día los politólogos vamos a ir cumpliendo, vamos a desempeñar, ¿no? Y ya para ir cerrando algunas ideas y terminando, ¿no? Les comentaba, ¿no? A diferencia de otras disciplinas, una especialización no tiene que ser una camisa de fuerza, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de conflictos sociales, hay mucho de otras especialidades, por ejemplo, saber comunicar. Saber comunicar es prevenir a la vez un conflicto social, saber qué comunicar, saber a quién comunicar, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con temas de prevención de conflictos sociales, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Conocer adecuadamente las competencias, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el tema de también hacer gestión pública, ¿no? Que uno de repente podría ver gestión pública como una esfera diferenciada o aparte, pero si estás, digamos, en el Estado, en alguna oficina dedicada con competencias de prevención y gestión de conflictos sociales, vas a hacer también gestión pública, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya para ir terminando, el día a día en el mundo laboral, el caso del sector público, ¿no? Que ya les he adelantado, ¿no? Ahí he convertido una viñeta gráfica, ¿no? Que lo que a veces pensamos, ¿no? Estudiamos ciencia política, lo que mis padres piensan, lo que los políticos piensan, lo que mis amigos piensan que hago, ¿no? Lo que la sociedad piensa que hago, lo que yo pienso que hago. Entonces, yo lo que espero es que con este compartir, ¿no? Esta viñeta esté un poco más clara, de saber, ustedes que sepan, ¿no? Lo que hacemos los politólogos en el día a día, en el mundo laboral. Entonces, para ir cerrando, básicamente, lo que hacemos en el día a día, bueno, podemos ir a un determinado distrito, a una determinada provincia, a una región, a monitorear, por ejemplo, casos de prevención, gestión de conflictos, a gestionar algún tipo de información con alguna autoridad, a plantear reuniones de coordinación a nivel interno. Yo, por ejemplo, actualmente trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones y realizamos con bastante frecuencia coordinaciones con otras instituciones para la prevención de conflictos, con PCM, con Defensoría del Pueblo, ¿no? Planteamos, por ejemplo, se diseñan estrategias para prevenir un determinado conflicto socioelectoral, ¿no? O un conflicto social que pueda afectar la administración de la justicia electoral en mi caso particular, ¿no? Se hacen análisis o diagnósticos situacionales, ¿no? Se focalizan zonas porque los recursos en el Estado son escasos, entonces la intervención del Estado también tiene que focalizarse. Entonces el politólogo lo que va a hacer es que esa intervención sea más orgánica, esas decisiones sean mejor pensadas y que de alguna forma esos recursos sean mejor utilizados, ¿no? Entonces, ahí está el aporte en concreto, ¿no? del politólogo. Entonces, es como yo podría resumir de alguna forma los aportes, los alcances en esta bonita especialización que es conocer la política, ¿no? Es conocer la política del día a día, la política que ocurre, ¿no? En los distritos, en las provincias. La política está ahí, ¿no? Entonces, los animo a que puedan involucrarse y puedan seguir esta especialización que les va a traer muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, quedo atento igual a algún comentario, pregunta, para posteriormente poder intercambiar ideas sobre esos aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias por tu exposición sobre el tema.
Y bueno, ahora damos pase a Andy Phillips para que nos pueda mostrar un poco de lo que él ha venido trabajando. Andy, te doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches ya a todos y a todas. En primer lugar, como mis antecesores, quiero agradecer esta hermosa, plural, internacional ciclo de conferencias, mesas, para que estamos dedicando a la ciencia política en una forma de retribuir a todo lo que nos ha dado en términos de conocimiento, experiencias y aprendizajes en el día a día, ¿no? Una perspectiva nueva de ver las cosas. A mí me gustaría también seguir un poco la estructura de mi antecesor, Aldo, en cuanto que, bueno, y saludar a todos, a los que están aquí en el Zoom también, en la medida de hablar un poco en términos de introducción a lo que hace un politólogo, la importancia de la política, sobre todo en este momento, comentario breve. Luego, adentrarme brevemente de nuevo a dos visiones de la política, a través de Josep María Vallès y Chantal Mouffe, que va, creo yo, a aportar, a enriquecer un poco la perspectiva que tenemos sobre los conflictos sociales, pues creo que aquí se expuesta un poco más sobre en mayor medida la visión institucional, estatal, y eso, digamos, creo que es propio también de la ciencia política en el Perú, y no tanto de la sociología o de la ciencia política, digamos, de la praxis. Y luego está el tema de que me gustaría, si hay tiempo, ya me contarán, porque es un tema bien, bien rico, me gustaría contar a modo digamos, de experiencia lo que supone para mí la acción colectiva, o lo que supuso para mí la acción colectiva, como la entiendo, en dos fases, ¿no? En fase, o en dos etapas, en dos dimensiones. La etapa de investigación, en cuanto a la corrupción como problema de acción colectiva, sobre la cual escribo mi tesis de maestría, y también, siguiendo esta conexión de acción colectiva y corrupción, la experiencia de Habla Castañeda como una acción colectiva ciudadana movilizada para pedir rendición de cuentas al exalcalde de Lima, de la Luis Castañeda Locio. Entonces, comienzo diciendo que creo que después de lo que pasó en Chile la semana, este domingo, de nuevo tenemos que, nos damos cuenta, podemos caer en la cuenta, de que la política se nos presenta, se revela una vez más, ¿no? Pese a que hay fuerzas que intentan ocultar como no sé si decir lo más importante, que va a haber politólogos que lo van a decir, como Josep María Vallès, pero sí lo que anticipa precede los cambios jurídicos o económicos, ¿de acuerdo? Entonces, justo esta visión que va a compartir, por ejemplo, Bartolini en su libro Manual de Ciencia Política, con bastantes autores referenciados italianos, va a comentar que, claro, la ciencia política emerge o vuelve a una emergencia, una segunda ola de expansión tras la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente se llegaron a la conclusión de que fenómenos tan impactantes para la historia universal como el New Deal norteamericano o los regímenes fascistas europeos tenían un motor o un inicio político, ¿de acuerdo? Era lo político, era la negociación, era la correlación de fuerzas lo que iba a marcar el orden jurídico y económico de estas regiones del mundo, estamos hablando de Occidente, que a su vez va a marcar también, va a impactar en el resto del mundo, ¿no? Entonces, como, de nuevo, también con el ejemplo de la Revolución Rusa, ¿no? Cómo lo político precede y predetermina o va a determinar los cambios en el orden jurídico y económico, ¿de acuerdo? Eso me parece fundamental para entender la importancia de la política en la vida social y la importancia de la ciencia política para entenderla y comprenderla. Y por eso la importancia también de nosotros y de tener una visión crítica, ¿no? De tener una visión crítica y con esto en cuenta. Entonces, con eso también se vincula, ¿no? A lo que ha acontecido este domingo en Chile. Entonces es justamente, no hay mejor ejemplo ahora mismo de cómo la acción colectiva a gran escala, estamos hablando, también es verdad que se han utilizado conceptos, digamos, como estallido social, que creo que
rebasa, ¿no?, el concepto de movimiento social, en tanto que no es tan ordenado y más bien va a encontrar o ha encontrado finalmente un canal o una contención institucional en este planteamiento de plebiscitario por una nueva constitución, ¿no? Entonces, como de nuevo la correlación de fuerzas cambió a raíz de una movilización ciudadana, movilización nacional, que tenía diferentes motivaciones, con diferentes historiales también de movilizaciones a favor del derecho al agua, a la salud, las pensiones, la educación, en favor de los pueblos mapuches, etcétera, etcétera. Como esto, digamos, al final explota en el estallido social, como la subida de pasajes, como esa gota que colma el vaso, rebalsa el vaso, y encontramos una salida institucional, ¿no? De nuevo esa contención, esta respuesta institucional para atenuar el conflicto en una nueva constitución. Una nueva constitución que va a dar pie a, tampoco voy a vender falsas esperanzas, ¿no?, pero ciertamente que una constitución que va a ordenar jurídicamente la vida social, la vida económica, etcétera, ¿no? Pero vemos como que sin política, sin movilización, sin acción colectiva, no hay cambios o no va a haber cambios en lo económico o en lo jurídico. Al menos los grandes se van a hacer de forma política. Eso me parece algo que es importante remarcar. En ese sentido, los politólogos, creo que me voy a saltar la parte más, digamos, universitaria. Entonces, rescatando, digamos, esa doble mirada, de lo que decía sobre cómo podemos mirar los conflictos sociales, me parece que es fundamental o evidente, ¿no?, rescatar lo que planteaba Chantal Mouffe en cuanto a que podemos entender la política de dos maneras, ya tiene dos acepciones, ¿no? Y en ese sentido coincido con Aldo, ¿no? Chantal Mouffe va a plantear que existe la política como esas prácticas, instituciones y discursos que intentan ordenar la coexistencia humana, ¿no? Y ahí creo que es importante el papel de las instituciones, ¿no?, como esos espacios que intentan atenuar la conflictividad social. Una conflictividad social que, en eso, ¿no?, insisto con Aldo, es inherente a la vida humana, a las relaciones sociales. Y ahí viene la segunda acepción de Chantal Mouffe, probablemente una de las politólogas más influyentes en el mundo hoy, en cuanto a que señala que lo político es algo inherente a la vida cotidiana, a las relaciones humanas, crea antagonismos y hostilidad en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, vemos cómo existe, digamos, unos conflictos sociales, o una visión de los conflictos sociales, por un lado, quienes pretenden atenuarlos, lo cual es claramente saludable también, no vamos a vivir, digamos, siempre en conflictos tremendos, y por un lado, lo que, digamos, una existencia, digamos, inevitable, ¿no? Entonces, aquí quiero decir algo importante, ¿no? Los conflictos sociales, va a decir José María Vallés, son el núcleo de la política, del concepto más amplio de la política, en tanto que vamos a entender la política como una práctica colectiva de los miembros de una comunidad que intentan regular, gestionar los conflictos sociales para crear decisiones vinculantes, ¿no? Ahora, José María Vallés va a decir que posiblemente el politólogo catalán más referenciado en los últimos 30 años, va a decir que, claro, que estos conflictos sociales son, de nuevo, ahí coincide con Chantal Mouffe en su concepto de lo político, son inherentes a la vida social y son propios de las diferencias sociales, ¿no? Los conflictos sociales son producto de las diferencias sociales, las asimetrías de poder que vienen determinadas por digamos, diferencias materiales o de roles sociales, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener digamos, este marco teórico, así que he dibujado rápidamente, sobre estas dos visiones de los conflictos sociales, que finalmente podemos resumir que, bueno, los conflictos sociales son el núcleo de la política, y con conflictos sociales no queremos decir violencia ni conflictos armados, ¿no? Para nada. Es más, los conflictos, eso, digamos, es parte de otra lógica. La política precisamente está para evitar que haya una trascendencia a otro tipo de gestión, ¿no?, que no sea el diálogo y el debate. Entonces, en ese sentido, entendiendo que existen diferentes
formas de concebir los conflictos sociales, una más institucional, otra más social. También podemos definir o podemos recordar qué es la acción colectiva. Creo que yo al menos ahí soy más, digamos, tengo una visión o comparto más la perspectiva sociológica, ¿no? En cuanto a que la acción colectiva, si entendemos que la política es esa forma, esa práctica que regula, gestiona conflictos sociales, y lo que está en juego son decisiones vinculantes para todos, que se aplican a través del Estado y su fuerza coercitiva, va a ser muy importante preguntarse quiénes deciden, ¿no? Quiénes regulan esos conflictos sociales. Y claro está que creo que ninguno de esta mesa puede actuar o puede influir en política, puede hacer política solo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? No tenemos, creo que ninguno de nosotros, la capacidad económica o el poder político, al menos por hoy, de decidir cuál es la decisión sobre un conflicto social así por nuestra propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos sujetos que necesitan interceder, influir, regular los conflictos sociales para, digamos, mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, ¿no? Pues van a acudir a la acción colectiva, ¿de acuerdo? Van a acudir a la acción colectiva. Finalmente, la acción colectiva es una acción o serie de acciones que que emprender un grupo de individuos para alcanzar un interés común. Claro está que para algunos puede ser voluntaria, de hecho suele ser voluntaria, pero para otros puede ser forzosa, obligatoria, como por ejemplo, se me ocurre en alguna comunidad campesina en la cual haya necesidad de usar el agua, ¿no? Si usas el agua, pues debes afiliarte para usar el agua, y obviamente como necesito el agua me afilio, soy parte de la acción colectiva voluntariamente. Y los individuos que van a ser parte de esta acción colectiva, al menos desde la perspectiva de Marcus Olson y Elinor Ostrom, los apellidos que se parecen, van a decir precisamente que son sujetos que, digamos, no les va a quedar otra que aliarse, ¿vale? Operar para cumplir su objetivo, ¿de acuerdo? Son sujetos, digamos, despojados o que no cuentan, como decía antes, con esa posibilidad de decidir a través del capital económico político de forma inmediata, sino que necesitan acudir a la acción colectiva. Y bajo esa perspectiva de la acción colectiva se concibe al ser humano como un individuo racional, ¿de acuerdo? Como un individuo racional. Es decir, que nos involucramos en acciones colectivas porque es mucho más el beneficio colectivo que el costo individual, ¿de acuerdo? Si no coopero, estaré perdiendo, digamos, algunos derechos, algunos beneficios, no sé, la gratificación, en el caso de las relaciones laborales. En cambio, si coopero, es verdad que invierto o gasto algo de mi tiempo, seguramente algo de mi paciencia, porque el debate entre diferentes, pues, implica también una capacidad de escucha, de negociación importante, pero a cambio de eso puedo tener derechos o en términos laborales, beneficios laborales, que se cumpla la ley en términos estrictos. Claro, una de las preguntas más importantes para establecer o que nos hacemos cuando preguntamos, cuando hablamos de conflictos sociales, perdón, de acción colectiva, que quieren al principio seguramente quieren evidenciar, pero luego resolver sus conflictos sociales, porque no creo que a nadie le guste estar, digamos, movilizándose todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones que llevan a diferentes individuos racionales, no solamente a involucrarse, que ya hemos dicho el porqué, sino a sostener, a ser parte de esa acción colectiva durante bastante más tiempo, ¿no? Es decir, hacerlo sostenible. En ese punto es que yo, a mí me gustaría contar, a modo de experiencia personal, una experiencia de, como miembro mutor de una plataforma Coalición Ciudadana que se llamó, porque ya ha mutado en otra cosa, en otra forma, digamos, en otro tipo de iniciativa, Habla Castañeda. Habla Castañeda es una iniciativa que busca la rendición de cuentas del exalcalde de Lima, que convoca a decenas, no quiero mentir, fuimos cientos solamente en determinados momentos, y de ahí que no todos, digamos, nos movilicemos constantemente,
pero sí decenas sobre todo de jóvenes de Lima, estudiantes, egresados de universitarios, egresados de universidades de Lima, que tenían como, digamos, interés común defender el derecho a la ciudad y combatir la corrupción de un líder político, ¿no? Un líder político local que tenía en ese momento, al menos cuando empezamos, bastante poder. Hoy, tanto él como su proyecto están jubilados, incluso han cambiado el nombre, creo que tenemos algo que ver con eso, pero bueno, eso es parte de otro tema. En ese momento tenían bastante poder, gobernaban Lima, que no es para menos, es el segundo, digamos, órgano de gobierno más importante, el segundo más importante del país, después del gobierno central. Y en ese sentido me gustaría, digamos, a través de mi experiencia, señalar unos elementos que considero muy importantes, mostrando una foto, unas fotos, ¿no? Movilizándonos. Esto es parte todavía de la memoria nuestra colectiva. Y decía que algo que aprendimos en cuanto a algo que aprendí en cuanto a qué implica o qué conlleva a un grupo de ciudadanos, ciudadanas a movilizarse de forma sostenible, algo que me parece muy importante es la predictibilidad del movimiento, ¿de acuerdo? La predictibilidad. Pero ojo, antes de eso, y perdón por la interrupción, antes de la predictibilidad, que son elementos completos de la acción colectiva, creo que hay antes un proceso de politización, que en nuestro caso ya se había dado, pero creo que es necesario comentarlo, para muchas personas que normalmente me preguntan cuando hablo de este tema, cómo podemos, digamos, enganchar, involucrar, invitar a más personas en distintas iniciativas de acción colectiva. En ese sentido, puedo citar a Vallés cuando señala que lo primero que hay que hacer es evidenciar, explicitar cuáles son las exigencias. Reuniéndonos, preguntándonos los elementos, las consignas que nos podrían unir para iniciar una acción colectiva, ¿no? Una vez identificados cuáles son los problemas, tenemos las propuestas, ¿no? Luego de las propuestas hay, siempre dice Vallés, una etapa de toma de conciencia, ¿no? De toma de conciencia, porque además en países como el nuestro, bastante conservadores, es necesario recordar que el cambio es posible, ¿no? Que se pueden hacer cosas. Y creo que además que el Estado ha dado ha progresado en ese sentido, en cuanto a canales institucionales de participación ciudadana, y ahora lo voy a comentar además, digamos, qué papel juega la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas en nuestra iniciativa. Entonces, identificar problemas, proponer soluciones, cuáles son nuestras consignas, exigencias, toma de conciencia y movilización de recursos, ¿de acuerdo? Movilización de recursos. Con recursos no quiero decir económicos o dinero, que también puede ser una parte, pero no fue nuestro caso, sino más bien recursos humanos, recursos, digamos, tiempo, ¿no? Nosotros no éramos militantes, sino que éramos activistas, y ahí cambia un poco la figura, ¿no? Tenemos en los 80 partidos políticos compuestos de militantes, en cuanto que casi dedicaban 24/7, incluso podían pagarles un salario para hacer política, mientras que hoy, con toda la crisis de partidos y la crisis de régimen, la constitución fujimorista que, digamos, daña el tejido social, etc., hay un cambio de paradigma y más bien nos insertamos en una lógica de activista, ¿no? O sea, yo hago política en mi tiempo libre. Bueno, eso también era un recurso con el que jugábamos, ¿no? El tiempo, luego de que había toma de conciencia, el tiempo como una forma, un recurso disponible, ¿no? Y las habilidades de diseño gráfico, investigación en los portales de transparencia, que nos sacó muchísimo, la verdad. Los portales de transparencia nos dio mucha información para entender cómo se gestionaba el presupuesto, cómo se ejecutaba el presupuesto en la Municipalidad de Lima. Claro, esto era una campaña de rendición de cuentas regulada en la ley 26300 de la ley de participación ciudadana, que establece que como mecanismo de participación ciudadana, la rendición de cuentas está regulada. Eso, en pocas palabras, necesitábamos 25.000 firmas válidas para conseguir que el alcalde de Lima rindiera cuentas en un determinado pliego de preguntas, más de 100 preguntas de la ciudadanía. Por tanto, había que también hablar con muchísima gente. Había que hablar con muchísima gente para que firmara, y nos implicó también no solamente más que mover, sino incluso crear recursos
del tipo mediático, ¿no? Podríamos, así como logramos que nos invitaran en algunas canales de televisión y de radio, sobre todo, como Capital o Rosa María Palacio. Y ahí quiero hacer un paréntesis en una frase que señala a alguien que yo admiro mucho, que se llama Aaron Swartz, a quien, y si no tengo un tiempo determinado, creo que me están escribiendo. Vale, quedan 2 minutos, dice. Ya. Sí, bueno, que muchas veces también no iniciamos políticamente, no hacemos acción colectiva porque creemos que no sirve para nada. Yo creo que no. Yo creo que la acción colectiva sirve mucho. Lo que pasa es que los medios de comunicación están acostumbrados a recibir solamente, digamos, la misma información. Y de hecho llama mucho la atención y puede ser bastante, digamos, trascendental o mediático que un grupo de ciudadanos le planteen una rendición de cuentas al alcalde de Lima. Entonces, ya me voy a saltar, me voy a cortar voy a cortar varias cosas. Voy a cerrar con algunas condiciones de cómo se hace sostenible la acción colectiva y luego una reflexión final de 1 minuto. Entonces, una de las cosas que fue importante para la cohesión social, porque eso es un elemento que ustedes saben muy importante para la acción colectiva, es la delimitación del adversario, ¿no? Tanto el alcalde de Lima era, digamos, adversario a batir en términos de rendición de cuentas, todo en términos democráticos, claro, cada acción, cada omisión, cada metida de pata era como echarle gasolina al fuego. Entonces, esta relación aliado-adversario se dio en esta campaña y funcionó muy bien para cohesionar al grupo y conseguir lo que yo llamo algo muy importante de la acción colectiva, pequeñas victorias, ¿no? Normalmente la ciudadanía está acostumbrada a no ganar nada cuando se involucra en política, sino que le ponen el pelo, y por tanto saber comunicar políticamente, como decían mis predecesores, es muy importante para seguir con la moral del grupo arriba adelante. También, claro está, los espacios de, digamos, la confianza, acumulación de experiencias positivas y que tenía siempre plazos y objetivos concretos, muy concretos. Y ya como plus, como bonus, aprovechar, digamos, momentos de extensión para de nuevo cohesionar al grupo. En ese sentido y con la foto que refleja en esta diapositiva, me gustaría terminar diciendo lo siguiente. Con la pandemia ha tenido un doble efecto. Creo que ustedes ya lo han tratado este tema, pero me gustaría recordarlo porque es importante para todos recordarlo, tenerlo en cuenta. La pandemia y el consecuente confinamiento tiene dos efectos muy, muy poderosos para la acción colectiva. En primer lugar, se ha incrementado la asimetría de poder, de distribución del poder, en tanto que esta emergencia, toque de queda, etc., ha concentrado el poder en el gobierno y hay digamos, un consenso en cuanto a la importancia de las Fuerzas Armadas, respeto al orden, etc. Y esto, claro, tiene consecuencias evidentes para el ejercicio de derechos, como de reunión, obviamente, y la limitación en la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Esto también creo que lo han discutido ya, por lo que he oído en la presentación de Gobernabilidad y Democracia, y es que como al estar la calle prohibida, al haber un distanciamiento físico que ciertamente también es social, se han reducido las posibilidades de que la acción colectiva se exprese de forma impotente, ¿no? O sea, la expresión hoy es de forma impotente. Y los pitazos y las redes sociales no bastan, y por eso creo que hay que hacer con mucho ojo y recordar que la acción colectiva está en crisis. Y eso sería todo por mi parte. Ya ven que la ciencia política es absolutamente necesaria, rica y poderosa y útil para investigar, y cuando digo esto porque la investigación también ha facilitado, ha permitido no solamente mejorar la gestión pública y gestionar y hacer con evidencias, sino también investigar y con evidencias decidir incluso a cuándo y en qué momento es más pertinente una protesta, ¿no? También para eso la ciencia política puede ser muy útil. Así que eso nada más, lo siento por excederme en el tiempo y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias Andy Phillips por tu disertación sobre este tema y quiero agradecer una vez más a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy en esta mesa sobre acción colectiva y movimientos sociales. Sus perspectivas sobre este tema son fundamentales y contribuyen muchísimo a la carrera. Y con esto estaríamos terminando esta mesa. También indicarles que hay una sexta mesa temática sobre teoría política, así que no se vayan, los estamos esperando. En unos minutos va a comenzar esto. Muchas gracias a todos. Chao, que estén bien. Gracias. Saludos, saludos a todos. Gracias. Chao. Saludos a todos. Chau, chau. Hola, Hola. soy de la mesa de teoría política. Sí, en unos minutos comenzamos. Ya, ok.